Usé el dinero destinado a la universidad de mi hija para comprarme una casa nueva, después de que se hiciera amiga de la amante de mi exmarido infiel y comenzara a llamarla mamá. Ahora me ruega que la perdone. Tengo 44 años y una hija de 18 llamada Mía, que dentro de un par de meses debería empezar la universidad. Actualmente estoy en proceso de divorcio con Jonathan, mi esposo de toda la vida, de 45 años. Estuvimos casados durante 2 décadas, hasta que me confesó que llevaba casi un año engañándome con su secretaria, una mujer llamada Alicia, de 34. En cuanto me lo dijo, inicié el proceso de divorcio y me mudé a casa de una amiga. Desde entonces, esperaba que Mía estuviera de mi lado, porque yo era la víctima en esta situación. Pero no fue así. Para mi sorpresa, decidió apoyar a su padre. Una semana después de que comenzara el divorcio intenté hablar con ella. No me escribió en ningún momento ni preguntó dónde estaba. El día en que Jonathan me confesó su infidelidad, Mía no estaba en casa. Ese mismo día me fui, así que ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme. Pasó casi una semana, y como ella no daba señales de vida, fui yo quien le escribió primero. Le conté que había dejado a su padre por haberme sido infiel. Me respondió que ya lo sabía, pero que no le afectaba porque no era asunto suyo. Esa actitud me pareció muy extraña, y empecé a pensar que había cometido un error al permitir que Jonathan hablara con ella primero. Él había tomado el control de la situación y podía decirle cualquier cosa sobre nuestro matrimonio, moldeando su percepción a su conveniencia. Hice varios intentos de contarle mi versión, pero para entonces ya era evidente que Jonathan le había dicho la verdad, y aún así ella estaba de su lado. Me costaba entenderlo. Aún así, como madre, seguí buscando momentos para verla, a pesar del divorcio y el trabajo. Pero apenas aceptaba reunirse conmigo, y cuando lo hacía, estaba distante, siempre con el teléfono en la mano. Durante las últimas semanas, directamente dejó de contestarme los mensajes. Y entonces, hace unos días, vi una publicación suya en Instagram. Aparecía abrazando a Alicia, y la había etiquetado como mamá, junto a un emoji de corazón. Sentí que no solo estaba perdiendo a mi esposo, sino también a mi hija, y todo por la misma persona. Esa foto fue la gota que derramó el vaso. Perdí el control y empecé a llamarla. La primera vez no contestó. La llamé 17 veces más hasta que finalmente respondió. Estaba molesta, pero me daba igual. Le exigí que me explicara esa publicación. Me dijo que no era asunto mío, y que no tenía derecho a espiar su cuenta, lo cual no tenía sentido, ya que su perfil es público y yo la sigo porque, después de todo, soy su madre. Le dije que lo que estaba haciendo era cruel. Se había puesto del lado de su padre, a pesar de que él me había traicionado, y ahora se comportaba como si su amante fuera su verdadera madre, ignorándome por completo, como si yo no hubiera sido quien la trajo al mundo y la crió. Mía me contestó que no me debía nada, y que si tanto me molestaba, simplemente me iba a bloquear para que dejara de ver sus publicaciones. Me dijo que lo hecho estaba, y que en lugar de lamentarme, debería enfocarme en rehacer mi vida, como ella lo estaba haciendo con su nueva familia. Y tras decir eso, colgó y me bloqueó. Fue un golpe durísimo. Claro que habíamos tenido nuestras diferencias como cualquier madre e hija, pero jamás imaginé que sería capaz de darme la espalda así. Siempre pensé que a pesar de todo, nos quería a ambos por igual, pero esa llamada me confirmó que no. Lloré durante 1 hora entera después de que colgara. No podía creer lo que acababa de hacerme. Pero una vez que se me pasó el llanto, me prometí que no permitiría que nadie más me pisoteara. No iba a quedarme sufriendo por algo que ya no podía cambiar. Seguí el consejo de Mía, y tomé una decisión radical. Durante años estuve ahorrando para pagarle la universidad. Jonathan y yo habíamos acordado dividir los gastos, y cada uno guardaba su parte en cuentas separadas. Era un dinero intocable. Pero después de todo esto pensé, que se vaya todo al diablo. Y lo usé para comprar la casa con la que llevaba años soñando. Siempre había querido vivir en un bonito vecindario donde había una casa que me encantaba. Pero no podía hacerlo porque Jonathan se negaba a dejar nuestro antiguo hogar, y Mía no quería mudarse de zona por sus amigos. Pero después de darme cuenta de lo desagradecida que era mi hija, entendí que cuanto antes aceptara esa realidad, mejor para mí. Contacté al agente inmobiliario, ofrecí todo el dinero del fondo universitario y un poco más de mis ahorros. Cerramos el trato. Me mudo a finales de mes. Le tomé fotos a la casa y las subí a mis redes. Quería que todos supieran que no estaba en casa llorando por cosas que ya no puedo controlar. Al parecer, algún pariente de Jonathan le envió la publicación, porque unos días después me escribió preguntando cómo había logrado comprar esa casa, si la última vez que hablamos sobre eso, no me alcanzaba el dinero. No me importó lo que pensara de mí. Fui directa y le dije que usé el dinero destinado a la universidad de Mía para comprarme esa casa, y que no me arrepentía en lo absoluto. Se puso furioso. Empezó a gritarme, diciéndome que era una madre irresponsable y que no tenía derecho a hacerle eso a nuestra hija. Me acusó de actuar por envidia, solo porque Mía se llevaba bien con Alicia. Incluso insinuó que yo estaba castigándola por no alejarse de él y no ponerse de mi lado. Pero nada de eso era cierto.
Lo hice porque, por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía derecho. Me cansé de correr detrás de mi hija, cuando ella ya tenía a otras personas que se encargaban de ella. Y por su forma de actuar, estaba clarísimo que prefería estar con ellos antes que conmigo. Así que si ya no me necesitaba como madre, tampoco debía necesitar mi dinero. Jonathan no supo qué responder. Solo colgué la llamada. Pero ahí no acabó todo. Una hora después, Mia me llamó. Estaba destrozada, llorando tanto que apenas se le entendía. Entre sollozos, repetía una y otra vez, ¿cómo pudiste hacerme esto? Siempre te puse por encima de todos. Sé que fue cruel, pero no pude evitar preguntarle si me estaba poniendo en primer lugar cuando me bloqueó solo porque me molestó verla llamar mamá a la amante de su padre. Me contestó que esa palabra no significaba nada, que solo era un gesto para que Alicia se sintiera más cómoda en esa nueva familia. Según ella, Jonathan aún quería un futuro con Alicia, y ella solo quería encontrar un equilibrio entre su familia de antes y la nueva, sin perder a nadie. Me dijo que nunca imaginó que yo reaccionaría con tanta hostilidad. Le respondí que lo mismo podría decir de ella, porque fue ella quien se alejó de mí primero, cuando yo era quien más necesitaba apoyo. Yo era la traicionada. Yo era la que lo había perdido todo. Y aún así, me dejó sola. Ella no paraba de llorar. Me dijo que jamás pensó que su propia madre le daría la espalda de esa forma. Y ahí fue cuando me rompí. Sobre todo al escucharla llorar con hipo, como solía hacer solo cuando era niña y estaba realmente destrozada. No la oía llorar así desde que era muy pequeña. En ese momento entendí que de verdad estaba hecha pedazos, y sí, tal vez me pasé de la raya. Dijo que se arrepentía de todo y colgó. Pero yo aún no puedo sacarme esa conversación de la cabeza. No sé si realmente fui demasiado dura, o si simplemente hice lo correcto. Actualización 1. Hola a todos. Hace poco me mudé a mi nueva casa y llevo varios días instalada. Fui a recoger todas mis cosas del otro lugar, y claro, me topé con Jonathan, Alicia y Mia. Ahora viven todos juntos. Jonathan me reemplazó en cuanto me fui. Aunque siendo realistas, encontró esa reemplazante mucho antes de que yo me marchara, por eso fue que nos divorciamos. Durante mi visita, Jonathan y Alicia me ignoraron por completo, lo cual, lejos de molestarme, facilitó todo. Di las instrucciones a los de la mudanza y terminé más rápido de lo esperado. Pero Mia sí intentó detenerme para hablar, justo antes de que me fuera. Todo ese tiempo no se había acercado a mí, igual que yo no lo hice con ella, ya no me quedaban palabras para decirle, no después de todo lo que pasó. Pero en ese momento me frenó junto al auto y me preguntó si había pensado cómo iba a ayudarla con el pago de la universidad. Ni una disculpa. Ni una pizca de arrepentimiento. Por eso no le respondí. Simplemente me subí al coche y me fui. Durante los días siguientes no dejé de pensar en todo esto. La verdad, no encuentro forma de justificar cómo ha actuado Mia. Con el tiempo nos habíamos distanciado, lo asumí como algo normal. Ella es adolescente, y eso pasa en muchas familias. Siempre tuvo buena relación con su padre, y yo a veces me sentía desplazada. Pero jamás me molesté por eso. Esto, en cambio, fue distinto. Esta vez necesitaba su apoyo, y ella no estuvo ahí. Y eso fue lo que me dolió más. Saber que no defendió a su madre después de todo lo que pasé. Pero lo que hizo después fue aún más hiriente. No creo que nadie debería tolerar ese nivel de desprecio, venga de quien venga. Y no es que sea una niña. Ya es adulta. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Actualización 2. No puedo perdonar a mi hija. El dinero ya está gastado, así que no entiendo por qué sigue escribiéndome cada 2 días, preguntándome si he cambiado de opinión. Al principio le ignoré, pero ya va casi una semana y sigue insistiendo. Hoy por fin decidí responderle. Le escribí que el dinero ya estaba gastado y que no había forma de recuperarlo. Además, ella misma me dejó claro cuáles eran sus prioridades. No se vale tratarme así y después esperar que igual pague su universidad. Si decidió llamar mamá a otra persona, lo más lógico sería que esa nueva mamá le ayudara también con sus estudios. Mia se molestó. Dijo que todo fue solo una publicación, que no tenía por qué tomarlo tan a pecho. Pero para mí no fue una simple publicación. Fue como una bofetada. Primero, porque su padre eligió a esa mujer por encima de mí, y ahora mi propia hija se pone de su lado. Y Mia ya es lo bastante adulta como para saber distinguir lo que está bien y lo que no. No entiendo por qué los eligió a ellos y no a mí. Solo veo 2 opciones, o de verdad cree que ellos no hicieron nada malo, lo cual me hace preocuparme por su sentido de la moral, o sabe algo que yo no, y esa gente le da algo que yo no puedo darle. Sea como sea, lo cierto es que no estuvo de mi lado y no me apoyó. Y eso dolió más de lo que puedo explicar. Le escribí todo eso a Mia en un mensaje largo. ¿Y qué me contestó ella? Que ya era hora de que lo superara. Me sentí tan decepcionada que desactivé todas sus notificaciones y archivé nuestro chat. No la bloqueé, todavía. Porque sigue siendo mi hija. Pero si sigue sobrepasando mis límites,
puede que termine cambiando de opinión. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde la última vez que hablé con Mia. Y hoy, justo cuando salía del trabajo para ir a almorzar, vi el auto de Jonathan estacionado al otro lado de la calle. Estaban él y Mia apoyados en el capó, esperándome. Decidí ignorarlos y pasé de largo. Pero vinieron tras de mí y me dijeron que teníamos que hablar, que debía explicar mis decisiones. Después de todo lo que ya habíamos discutido, no entendía qué más necesitaban saber. Les dije que me dejaran en paz, pero como siempre, eso no sirvió de nada. Mia se cruzó de brazos y dijo que, aunque no le debiera explicaciones a Jonathan, al menos a ella sí. Así que decidí terminar con eso de una vez por todas. Les pedí que me siguieran al restaurante más cercano. Apenas nos sentamos, empecé a hablar sin darles la menor oportunidad de interrumpirme. No me interesaba escuchar su versión. Les dije que Jonathan y yo, a pesar de haber estado casi 20 años juntos, nos estábamos divorciando porque él me fue infiel. Y que en lugar de ponerse de mi lado o al menos mostrar algo de empatía, Mia eligió apoyar a la amante de su padre, hacerme sentir aún peor, como si la traición y el divorcio no hubieran sido suficientes. Le dije en la cara, que después de todo lo que hizo, ya no podía verla como mi hija. Porque si realmente lo fuera, jamás habría actuado de esa forma. Su actitud me resultaba repulsiva y ya no quería tener ningún vínculo con ellos. Todos me parecían personas sin valores, sin principios y profundamente desagradables. Le dije a Mia que solo seguía hablando con ella porque al final, era mi hija. Pero que, si yo fuera una mujer más fuerte y menos emocional, probablemente ya la habría borrado de mi vida desde el momento en que publicó esa foto. Que se considerara afortunada de que todavía tuviera una oportunidad de hablar conmigo, porque no todos le habrían dado una. Cuando terminé de hablar, vi que Mia tenía los ojos llenos de lágrimas. Supe que estaba a punto de llorar, así que pagué la cuenta y me fui. Había dicho todo lo que quería, pero aún así me dolió verla romperse. No quería mostrarme débil, así que simplemente me marché sin decir nada más. Desde entonces no he sabido nada de ellos. Y dudo mucho que vuelvan a buscarme después de lo que pasó. Y si lo hacen, lo más probable es que no mencionen jamás el tema del dinero para la universidad. Creo que dejé muy en claro que ese dinero ya no existe. Así que no debería quedarles ninguna duda. En unos días tengo que reunirme con Jonathan para tratar algunos detalles del divorcio, así que tendré que verlo de nuevo, por desgracia. Pero sobre lo que pasará con Mia, no lo sé. Hoy la vi realmente afectada. No estoy segura de qué fue lo que la hizo llorar, pero sé una cosa, lo que le dije la tocó profundamente. Actualización 4. Ha pasado un mes desde la última vez que vi a mi hija, y la verdad, ya casi había aceptado que tal vez nunca la vuelva a ver. Fue triste, pero lo asumí. No podía hacer nada más. Incluso Jonathan dejó de alargar las conversaciones sobre el divorcio. Tal vez lo que le dije en el restaurante también lo afectó. Pensé en cómo cuando me contó sobre Alicia, ni siquiera hice una escena. Solo me fui en silencio. Tal vez por eso no sintió culpa, porque nunca le mostré lo rota que me sentía, al menos hasta ese almuerzo. En cuanto a Mia, no hablamos en todo ese mes. Y como dije antes, casi creí que nuestra relación había llegado a su fin. Faltan unas semanas para que entre a la universidad, y yo seguía hojeando los viejos álbumes de fotos, recordando su infancia. Pensaba que debía estar con ella para despedirla, pero ahora sería Alicia quien la acompañaría. Y solo pensar en eso me rompía por dentro, pero no podía hacer nada al respecto. Hace 3 días recibí una carta de Mia. Era muy emotiva. Me pedía perdón por cómo se había comportado y me confesaba que intentó llevarse bien con Alicia porque Jonathan le prometió un coche si era amable con ella, y también le permitiría mudarse con sus amigas en el 2º año de universidad. Según sus palabras, no sabía cómo hacer eso sin herirme. Sabía que si seguíamos cercanas, yo inevitablemente le preguntaría por qué se había vuelto tan unida a Alicia, y no quería enfrentarse a esa conversación. Así que optó por alejarse, con la esperanza de recuperar nuestra relación más adelante, una vez que tuviera lo que quería. Ahora dice que se arrepiente profundamente. Que nada de eso valía la pena si significaba destruir lo que teníamos. Incluso me pidió que la acompañara el día que se mude al campus, y me dio la fecha y la hora exactas. Todavía no he decidido si iré. Porque al final, todo lo que hizo fue por un coche, y por irse a vivir con sus amigas. Entiendo por qué eso era importante para ella. Yo también tuve su edad alguna vez. Pero jamás hubiera lastimado a alguien que amaba por algo tan insignificante. Y ella sí lo hizo. Con plena conciencia. Por eso no sé si estoy lista para perdonarla tan rápido. Aunque al menos se disculpó, eso ya es algo. No le he respondido todavía porque sigo sin saber qué hacer. Me cuesta aceptar que lo que le ofreció su padre haya valido más que nuestra relación. Aún así, la extraño con todo mi corazón. Y desearía que pudiéramos volver a estar bien. O al menos intentar arreglar lo que queda. Actualización final. Hola a todos. Gracias por seguir mi historia y por los comentarios y mensajes que me han enviado. Quería contarles que Mia y yo por fin hemos empezado a trabajar en nuestra relación.
En un par de días se va a la universidad, y ayer le respondí a su carta. Me dijo que sabía que me hizo sentir horrible, como si yo hubiera fallado como madre, y que entendía que iba a tomarme tiempo recuperarme. Pero ya no podía seguir alejándome de ella. Es mi única hija. Tal vez algunos piensen que soy débil o que me estoy dejando llevar, pero creo que en esta familia ya hemos tenido suficiente castigo y resentimiento. No quiero vivir con ese odio dentro de mí. Decidí intentar arreglar las cosas, no por obligación, sino porque de verdad lo deseaba. No estoy segura de que podría haberla perdonado si no fuera su madre. Pero lo soy. Y tal vez, solo por esta vez, puedo cerrar los ojos ante lo que pasó, si ella me promete que nunca volverá a actuar así. Ni conmigo, ni con nadie que la quiera. Después de eso hablamos por videollamada y tuvimos una conversación de verdad. Las dos terminamos llorando. Y creo que nos hacía falta. Fue como una descarga emocional. Mía me juró que no volverá a comportarse así, y que ahora lo más importante para ella es recuperar nuestra conexión. Decidimos probar con terapia en línea. Hemos pasado por mucho, y sin ayuda profesional no será fácil salir adelante. También le pidió a su padre que se quedara en casa, porque quiere que sea yo quien la lleve a la universidad y la ayude a instalarse. Dice que también quiere aprovechar ese momento para pasar tiempo conmigo y hablar antes de irse. Jonathan y Alicia, por supuesto, se sintieron decepcionados al saber que ella no quería que los acompañaran. Pero Mía fue muy clara con lo que quería. Y me alegra que esta vez, me haya elegido a mí. No puedo decir que todo esté bien ahora. Pero con el tiempo y esfuerzo suficiente, creo que podríamos volver a construir algo entre nosotras. Al menos, eso espero con todo mi corazón.